Hablando un poco sobre los antecedentes teóricos que han aportado a la identidad personal, tenemos cuatro postulados, que en este caso el primero es Erik Erikson con su teoría del desarrollo psicosocial. Erikson aportaba una teoría donde él hacía entender que las personas a lo largo de su vida atravesaban 8 etapas de desarrollo. Cada una de estas estaba vinculada con una crisis psicosocial. Entonces, analizándola una por una, tenemos la confianza ante la desconfianza, que va desde el momento del nacimiento hasta el primer año del infante. Esta es una etapa clave para que el infante genere confianza sobre el mundo y sobre sus cuidadores, si ellos se los permiten. Y vamos a ver más adelante que cada una de estas etapas puede repercutir en la siguiente. Entonces, si el infante genera confianza porque sus cuidadores se la brindan, ellos pueden entonces confiar y entender que el mundo que les rodea no es peligroso, que no deben tenerle miedo y que sus cuidadores están para apoyarlos. Tenemos la autonomía frente a la vergüenza y la duda, del primero al tercer año. De esta etapa ellos empiezan a entender y el cuidador tiene que empezar a asignarle responsabilidades, pero entendiendo que está bien equivocarse, que está bien sentir que algo no lo sabes o que está bien hacer algo que está erróneo, de manera constructiva, porque esto va a generar que el infante sea seguro y entenderá que no saber o que hacer las cosas mal no implica un castigo. Eso va a ayudar que en caso contrario que no se logre, va a ser un infante que tenga vergüenza y va a tener duda de las cosas que hace. Y esto va a perjudicar. Entonces tenemos también la iniciativa frente a la culpa. Desde el tercer al sexto año ya estamos hablando de un niño que empieza a querer hacer cosas por sí mismo, empieza a tener ideas. Estas ideas si se apoyan, está bien, pero es importante recalcar de manera constructiva que las cosas que haga, tanto buenas como malas, van a tener consecuencias. Si lo entiende de una manera constructiva, en caso contrario va a ser una persona que sea constantemente criticada y va a restarle autonomía, además de que va a sentir una culpa muy grande por todas las cosas que hace y nos va a perjudicar mucho en la siguiente etapa, que es clave, que es la laboriosidad frente a la inferioridad. Del sexto al doceavo año el niño empieza a tener carga académica, empieza a generar actividades educacionales y estos implican un encuentro frente a frente con el éxito y con el fracaso. Si se logra hacer un éxito por parte de los cuidadores que le hacen entender al niño que todo éxito y todo fracaso tiene una causa, puede ser por trabajo previo y que para alcanzar los objetivos tiene que tener alguna sustentabilidad. Si eso se logra entender, el niño va a ser un niño que tenga confianza sobre sí mismo y va a saber que está a la par de todas las personas que tiene alrededor. En caso contrario, si es una persona que es constantemente criticada por sus fracasos, tiene muchos choques con el fracaso por falta de planificación y de control previo, va a ser una persona que sea insegura y va a sentir inferioridad con las personas que tiene alrededor, lo que le va a empezar a quitar ese entusiasmo y ese interés por avanzar. Y esto nos lleva a la siguiente etapa, la identidad frente a la confusión de roles. Desde los 12 a los 18 años, esta etapa de la adolescencia es clave, porque aquí es donde se empieza a definir la identidad del adolescente, que es donde empieza a tener acercamientos con la sexualidad, con la ideología, con la religión, y empieza a agarrar un poco de cada cosa y establecer lo que él siente que es, quién se cree, quién es, qué hace y cuáles van a ser sus objetivos. Si se logra de manera plena, esto va a ser la base de su identidad a lo largo de su vida, que va a poder ir cambiando de manera constante. Si no se logra y tiene muchas dudas y no tiene apoyo sobre entender qué exactamente es, entonces va a ser una persona que no está terminando de consolidar su identidad y va a pasar a la siguiente etapa sin tener una base o un propósito o unos objetivos. Que esto nos lleva a la intimidad frente al aislamiento, que va desde los 18 a los 40 años. En esta etapa, el joven adulto empieza a querer formar vínculos laborales con relaciones de amistad, de familia, relaciones sentimentales. Estas consolidaciones va a hacer lo que él sienta que está avanzando y que está logrando los objetivos que quiere. Si logra hacerlo de manera completa, él va a entender que sí puede compartir con otras personas, que sí puede avanzar, que sí puede relacionarse.
En caso contrario, que no lo logre, va a ser una persona que se va a empezar a aislar, que va a empezar a sentir que no puede hacer las cosas, que no puede mantener relaciones laborales o que no puede mantener relaciones con su familia o sentimentales. Y esto lo va a aislar y lo va a contener. En la siguiente etapa tenemos la generatividad frente al estancamiento, que va desde los 40 a los 65 años. En esta etapa de la vida, que es lo que se conoce como la crisis de la mediana edad, el adulto empieza a querer dejar un legado, empezar a darle significado a su vida y entender que su vida, lo que ha pasado, tiene algún tipo de valor. Entonces empieza a buscar la manera de aportar, tanto para él como para las personas que tiene alrededor, un legado, algo que valga y que su nombre sea recordado. Si lo logra hacer y logra entender que su presencia y las cosas que hace valen la pena y han valido la pena, entonces va a sentirse pleno, va a sentir una persona que no se siente estancada y que su vida está teniendo sentido. Y esto nos lleva a la siguiente etapa, que es la última etapa de la vida, que es la integridad frente a la desesperación. Desde los 65 años hasta el momento de la muerte es donde la persona recapacita y rebobina toda su vida y ve si aprovechó las oportunidades que podía, si hizo las relaciones que quería, si mantuvo una vida conforme y mantuvo una vida con significado. En este caso, que se sienta seguro con sí mismo, esta persona va a aceptar la muerte, va a aceptar la mortalidad y va a entender que su ciclo ya se cumplió y va a ser una persona segura hasta el último de sus días. En caso contrario, si es una persona que siente que no aprovechó las oportunidades, una persona que siente que no hizo las relaciones o no hizo lo que él quería hacer durante su vida o no dejó un legado, esta persona va a ser una persona desesperada y temerosa de la muerte. Esto es lo que nos plantea Erik Erikson sobre el desarrollo psicosocial. Vamos a hablar ahora un poco sobre la teoría de identidad de James Marcia. Marcia propuso una teoría en donde clasificaba a las personas en 4 estados de identidad, que era la difusión de identidad, la moratoria, el logro de identidad y el cierre de identidad. ¿Okay? La difusión de identidad es común en los niños, ¿no? En los niños y preadolescentes que no tienen ninguna identidad adquirida, ni están empezando ni van a empezar todavía a experimentar o a probar. La verdad es que en este sentido no tienen un significado, no tienen motivaciones o no tienen un propósito, ¿no? Esta es la etapa base y es común pues verla en niños. Después tenemos lo que es la moratoria de identidad. En la moratoria de identidad ya la persona empieza a estudiar, ya la persona empieza a ver moral y éticamente qué es lo que más le atrae y empieza a probar, ¿no? Esto es muy común en la adolescencia, que vemos esos cambios de los adolescentes. Un día viste de una manera y se comportan de una manera, otro día son de otra y van probando cosas diferentes y poco a poco van asumiendo con eso un camino para poder lograr al tercer punto, que es el logro de identidad. Las personas que logran la identidad son aquellas que ya tienen un estudio previo, que han analizado, han probado diferentes cosas y saben qué es lo que los define, cuáles son sus motivaciones, su propósito, sus valores éticos, su moral y cuáles son todos esos artículos que lo hacen establecer una identidad definida y segura. Y por último, el cierre de identidad. Es parecido al logro de identidad en el sentido que la persona ya tiene una identidad adquirida. La diferencia es que en el cierre de identidad la persona no hizo estudio previo, no hizo análisis, nada más por factores superficiales adopta una identidad y la establece como una constante en su vida. Esto puede ser un problema porque no hay estudio previo y puede terminar en un quiebre o haciendo cosas que realmente no son parte de sí. Vamos a hablar un poco sobre la teoría de la identidad narrativa de Dan McAdams. McAdams sugiere algo distinto que nuestras dos teorías anteriores. Él decía que la identidad era algo adquirido con el paso del tiempo y con las cosas que suceden en la vida, ¿no? Él establecía esto como una narrativa y esa narrativa, al ser analizada por el individuo, establecía su identidad. Él lo dividía en varias partes. La narrativa de la vida, que es como contaba la persona su propia vida, de manera como si fuera una historia, un cuento, ¿no? La agencia narrativa son los autores principales de ese cuento que fueron los que fueron sumando y fueron aplicando como las personas más importantes de ese cuento, de esa narrativa. Los temas y motivos centrales son como los acontecimientos más importantes que definieron algo para la propuesta de identidad de la persona.
La coherencia narrativa es cómo la historia se cuenta, que cada suceso derivó de otro y eso hace que la identidad pues vaya cambiando conforme pasa. Y la revisión narrativa es el proceso donde al estudiar y reinterpretar con la madurez y con el paso de los años y las vivencias, que cada una de esas partes narrativas, cada uno de esos acontecimientos del cuento pueden ser reinterpretados, por lo que la identidad cambia. Vemos que esta es una teoría un poco diferente porque McAdams lo que busca es explicar cómo se asume la identidad de las personas a través de las vivencias y de cómo su historia la cuentan, la interpretan y la pueden llegar a reinterpretar muchas veces a lo largo de su vida. Maria Root establece su teoría de la identidad multicultural. Lo podemos ver muy reflejado en los países latinos, pero en realidad en todo el mundo es frecuente que al haber un intercambio cultural tan grande de varias personas, de partes de todo el mundo, de múltiples culturas, de múltiples religiones, de múltiples valores y de creencias y costumbres, podemos ver que hay una diversidad cultural que ha hecho que esta psicóloga busque analizar cómo se establece de la identidad y cómo hay una negociación entre las identidades de cada persona, porque se puede ver aquí frecuentemente en Venezuela que al menos hay personas que tienen familia portuguesa, hay personas que tienen familia española, árabe, italiana, de otras colombiana, argentina. Entonces hay un intercambio de culturas, hay una negociación dentro de la psique de cada persona, donde hace un intercambio y asume una identidad negociando, creando su propio concepto y su propia identidad propia. Esto basado en la cultura que tienen y la cultura que los rodea, que muchas veces puede ser diferente en cada caso porque cada caso es independiente. Entonces, esto es otro enfoque que puede analizar cómo se asume la identidad. La naturaleza de la atracción interpersonal. La naturaleza es un proceso subjetivo en que una persona puede evaluar a otra a lo largo de una dimensión. Esto es por medio de actitudes, bien sea cognitiva o conductual. Esta evaluación puede ser positiva o negativa y es influenciada por diferentes variables socioculturales. La atracción se considera una actitud con componentes cognitivos, afectivos y conductuales, como lo dije anteriormente. Esta puede manifestarse con el deseo de iniciar contacto o establecer alguna comunicación con otra persona. La atracción interpersonal puede entenderse como que es un fenómeno social que se puede producir entre dos o más personas y que se caracteriza por el impulso a realizar ciertas reacciones para conseguir que la otra persona nos sea atraído a nuestra vida. También nos encontramos con lo que son las variables. En las variables tenemos lo que es el atractivo físico, independientemente de las concepciones que pueda un individuo tener sobre otro en cuanto a la atracción física. Este punto tiene un peso importante, ya que es como nuestra primera base para realizar cierta comunicación. Tenemos también lo que es la excitación, los contextos o situaciones que generan una excitación emocional. Nos hace un entorno perfecto para poder estimular o generar la comunicación pasionales. Tenemos la proximidad. Este factor determina cuántas personas podemos conocer. Lo que es la reciprocidad suele ser importante en cuanto a conocer al otro y aceptarlo tal y como es. Las similitudes es cuando nos fijamos en la edad, lo económico, estatus social, lo económico, como lo dije anteriormente, también en lo que es la autoestima, entre otros. Dependiendo de estos factores o variables, podemos generar esa atracción. Y lo que son los obstáculos, este factor puede darse tal y como cuando las parejas tienen problemas y creen que ya no son amigos sino enemigos externos y luchar entre sí. Nos encontramos también con las teorías de la atracción. Aunque no tienen por qué darse de forma simultánea, todos estos factores y variables anteriores, como los mencioné, son necesarios que se presenten en mayor o menor medida para que puedan desencadenarse la atracción o incluso el enamoramiento. A raíz de ellas se han elaborado una serie de teorías de la atracción interpersonal que explica cómo surgen las personas en los diversos sentimientos de atracciones. En esta teoría se da lo que es lo difícil de conseguir, las teorías de similitud, teoría de complementariedad, teoría de filtrado secuencial, teoría de estímulo, valor, rol y la teoría de la formación didáctica. Esta vienen por etapas.
lo que es la percepción de las similitudes, buena relación de pareja, comunicación fluida mediante la apertura mutua, roles afables para cada uno por separados, cristalización didáctica, que consiste en la creación de identidad como pareja y en la determinación del nivel del compromiso que tengan ellos como pareja o como seres humanos. Cuando hablamos de las relaciones interpersonales, también tenemos lo que son las relaciones interpersonales fuertes, débiles y los problemas que tenemos allí. Las relaciones interpersonales, por la naturaleza, es una interacción que se produce entre dos o más personas. Las personas en una relación interpersonal pueden interactuar de manera abierta, encubierta, cara a cara o incluso de forma anónima. Esto igual sigue siendo una relación interpersonal independientemente del medio en que puedan comunicarse. Las relaciones interpersonales fuertes son entre personas que satisfacen muchas necesidades emocionales o físicas a otra persona. Las que son débiles es cuando satisfacen necesidades modestas. Ejemplo, en un supermercado, la cajera atiende, solamente ella está prestando una relación interpersonal pero leve, solamente está prestando una atención momentánea al cliente. Y los problemas que se encuentran en las relaciones interpersonales se vuelven problemas cuando uno o más de los participantes tienen necesidades que no satisfacen dentro de la relación. Alguien que desea terminar una relación o puede descuidar intencionalmente las necesidades de la otra persona. Es decir, que mis necesidades sean distintas a la que yo estoy brindándole y la otra persona no las quiera recibir porque no son sus necesidades en ese entonces. Estas son las relaciones interpersonales o los problemas de las relaciones interpersonales. La sexualidad. La sexualidad es un universo complejo. Engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. Encontrar una definición de sexualidad es una tarea difícil, ya que la sexualidad hace referencia a un concepto multiforme, extenso, profundo y variadísimo, de elementos que todos unidos forman el concepto de sexualidad como un todo. La sexualidad es un término dinámico. No podemos encajonar la sexualidad como algo estático y predecible, sino como un todo que envuelve la vida del hombre, que evoluciona a lo largo de la historia. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y va moldeándose al ritmo de nuestras experiencias de vida, poniendo su sello en todo lo que vemos, entendemos, sentimos y vivimos. Los elementos de la sexualidad. Tenemos 3 elementos. El primero es el impulso sexual. El impulso sexual va dirigido tanto al placer sexual inmediato como a la procreación. Segundo es la identidad sexual y orientación sexual. Se entiende como tendencias sexuales en cuanto a aspectos de la relación psicológica como el propio cuerpo, o sea, sentirse hombre o mujer, y en cuanto a la atracción sexual hacia un sexo, otro o ambos. ¿Qué sería la heterosexualidad, la homosexualidad o la bisexualidad? Y la tercera es las relaciones sociales. En la vida diaria la sexualidad cumple un papel muy importante, ya que desde el punto de vista emocional, afectivo y social va mucho más allá de la finalidad reproductiva y compromete la vida de pareja, de familia y los lazos afectivos interpersonales. Dimensiones de la sexualidad. Estas 4 dimensiones que voy a mencionar están íntimamente relacionadas y condicionadas unas por otras, por lo que no podemos separar el cuerpo físico de la mente, de las creencias o de la educación recibida. Sin embargo, vamos a abordarlas una por una para facilitar el estudio de la sexualidad. Primero tenemos la dimensión biológica de la sexualidad. Esta provee del sustrato anatómico fisiológico sobre el que se desarrollarán los distintos matices de la sexualidad de la persona. La dimensión biológica es crucial en distintos ámbitos de la vida sexual como son la procreación, el deseo sexual, la respuesta sexual. Todos ellos están influenciados por la anatomía sexual. Asimismo, la alteración físico-fisiológica del funcionamiento puede acarrear distintos trastornos sexuales o enfermedades que afecten a la vida sexual de la persona. Incluimos factores como el sistema genético y el hormonal. Segundo, la dimensión psicológica de la sexualidad. La psique humana juega un papel fundamental en nuestro modo de vivir y sentir nuestra sexualidad. Nuestra forma de percibir la belleza, nuestras ideas sobre lo que está bien o mal en cuanto al sexo, nuestra personalidad, nuestras convicciones, el temperamento de cada persona,
son factores decisivos en nuestras relaciones sexuales. Nuestra propia identidad sexual, nuestra orientación sexual dependen en gran manera de nuestro modo de vernos y entendernos psicológicamente en relación a lo sexual. Y esta puede dividirse en dos, intelectual y afectiva. La dimensión social de la sexualidad engloba el papel fundamental que ejerce la familia, los amigos, la educación recibida en el colegio y la religión sobre la sexualidad. Las distintas sociedades poseen modelos distintos de entender y vivir la sexualidad. Cada sociedad y cada cultura establece una normativa cuya finalidad es regular y controlar el comportamiento sexual de sus miembros y unos roles sexuales los cuales implican y a la vez definen una imagen determinada de hombre, mujer y relación. La cuarta es la dimensión ética. La dimensión ética del ser sexual hace referencia al conjunto de valores que cada uno construye individualmente a lo largo de su vida, con los cuales se compromete definiendo estos el ser y quehacer sexual específico de cada persona. La base de la ética individual está en la autovaloración. El ser humano valora a los demás teniendo como referencia el valor que se da a sí mismo. El refuerzo de la autoestima es por tanto punto clave en la construcción de esta escala de valores. La identidad social. Según Tadford, la identidad social sería la parte del autoconcepto del individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social o grupos sociales, junto con el significado emocional y valorativo asociados a dicha pertenencia. Como subraya Morales en 2007, la identidad social es el resultado de procesos cognitivos, evaluativos y emocionales. Además, su surgimiento, estabilidad y cambio están implicados en diferentes procesos psicosociales de naturaleza individual, grupal y colectiva. En realidad es como una especie de eje vertebrador de todos o la mayoría de los procesos psicosociales, en tanto que contribuye a organizar la experiencia del ser humano en su mundo social. Esto quiere decir que regula la autoimagen de la persona, su conducta dentro del propio grupo, su conducta hacia el otro grupo e incluso sus relaciones con el ambiente físico. De hecho, de este concepto de Tadford parte la teoría de la identidad social, desarrollada originalmente por él mismo. El núcleo de esta teoría se origina en la idea de que por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos, en relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de esa idea son aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales. Por ello, Tadford propuso que parte del autoconcepto de un individuo estaría conformado por su identidad social, esto es, el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales, junto a la significación emocional y de valor que tiene para él dicha pertenencia. Tadford sostenía que habría importantes diferencias entre la identidad social y la identidad personal. La teoría de identidad social asume que cualquier individuo se caracteriza por un lado por poseer rasgos de orden social que señalarían su pertenencia a grupos o categorías que representan la identidad social y por otro lado por poseer rasgos de orden personal que son los atributos más específicos del individuo, más idiosincrásicos, que representan la identidad personal. Los aspectos personales y sociales de la identidad se pueden articular de forma que mientras que la identidad social se refiere a un sentimiento de similitud con otros, la identidad personal se refiere a otros sentimientos que lo diferencian de esos otros. La teoría de la identidad social, según Henry Tadford, él inició sus trabajos de percepción categorial en la década de los 50. Posteriormente, con algunos colaboradores, desarrolló el paradigma experimental del grupo mínimo. Este paradigma puso en evidencia el efecto de la mera categorización, es decir, de cómo los grupos desarrollan conductas de discriminación grupal solo por el hecho de recibir la premisa de que pertenecen a X grupo y no a otro. Turner y Brown en 1978 acuñaron el término teoría de la identidad social para hacer alusión a las descripciones e ideas que Tadford había utilizado
para explicar los resultados de sus investigaciones. La idea fundamental de la teoría de la identidad social es que la pertenencia de un individuo a ciertos grupos o categorías sociales aportan aspectos importantes para la identidad individual del sujeto, es decir, nuestra pertenencia a los grupos y nuestra relación con ellos determinan en gran parte quiénes somos individualmente, es decir, influyen en nuestra identidad personal. Henry planteó que el autoconcepto de una persona está formado en gran parte por su identidad social. Esta es el acontecimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales, junto a la significación emocional y de valor que tiene para él o ella dicha pertenencia. Ok, ahora vamos a hablar sobre las teorías y los conceptos de la categorización social. Las categorías sociales son los grupos en los que solemos ubicar a las personas basándonos en su apariencia, su edad, etnia, género, etc. Esto nos ayuda a tomar una decisión sobre las demás personas y también sobre nosotros mismos, lo que nos permite llegar a una conclusión mucho más sencilla y general sobre la persona con la que estamos interactuando. El proceso de la categorización suele ser involuntario, ya que lo que solemos hacer es escanear brevemente a las personas y basándonos en lo que podemos observar, vamos a decidir en qué grupo lo vamos a categorizar. Por ejemplo, si una persona se acerca con la ropa rota, sucio, con apariencia descuidada a pedirnos dinero, vamos a categorizarlo como una persona de la calle. A pesar de que nosotros no lo conozcamos, no tengamos certeza de esto y no sepamos realmente si ese es el caso. Lo mismo podría pasar con una persona con un traje muy elegante, con un maletín. Podemos asumir que es un empresario importante, lo podemos poner en esa categoría. Sin embargo, no tenemos idea si realmente esto es así. Es solo una conclusión rápida que hace nuestra mente. De esta forma, la categorización es calificada como un atajo operativo que utiliza el cerebro para llenar los vacíos de información. Ok, ahora vamos a seguir con las ventajas de la categorización social. La tendencia que tenemos a categorizar suele ser bastante útil, ya que en algunos casos categorizamos porque eso nos proporciona mucha más información sobre las características de las personas que pertenecen a ciertos grupos sociales. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de que nos perdamos en una ciudad que no conocemos, le pedimos ayuda a un policía o a un taxista. En este caso, la categorización que les estamos colocando es que probablemente ellos conozcan mucho mejor el trazado de las calles y el mapeado de la ciudad y por ende pueden realmente ayudarnos a llegar a nuestro destino. Por supuesto que el uso de las categorías sociales solo funciona cuando el estereotipo que sostiene el individuo sobre esa categoría sea preciso. Porque en caso tal, por ejemplo, de que el policía no tuviera que conocer el trazado de las calles ni el mapeado de la ciudad, entonces esa categoría sería errónea y por eso no nos serviría, no sería informativa. Por otro lado, a veces también categorizamos a otros, no porque no parezca proporcionar más información sobre ellos, sino que porque puede que no tengamos el tiempo, no tengamos la motivación para hacer un análisis más minucioso de esta persona. Usar nuestros estereotipos para evaluar a las personas con las que interactuamos simplemente nos hace la vida más sencilla. Entonces, de acuerdo con este enfoque, pensar en otras personas en términos de sus membresías de categoría social es una forma muy funcional de lidiar con el mundo. Las cosas son complicadas y reducimos la complejidad confiando en nuestros estereotipos. Ok, ahora vamos con las desventajas, ya que si bien al pensar en otros en términos de sus membresías de categoría social, tiene algunos beneficios potenciales para la persona que hace la categorización, a menudo categorizando a otros, en lugar de tratarnos como individuos únicos con características únicas, suele traer una amplia variedad de negativos y a menudo bastante injustos resultados para las personas que están siendo categorizadas. Un problema es que la categorización social distorsiona nuestras percepciones de tal manera que tendemos a exagerar las diferencias entre personas de diferentes grupos sociales al tiempo que percibimos a los miembros de grupos, y particularmente grupos externos, como más similares entre sí de lo que realmente son.
Esta sobregeneralización hace que sea más probable que pensemos y tratemos a todos los miembros de un mismo grupo de la misma manera, a pesar de que no los conozcamos. Entonces, esta sobregeneralización tiende a traer conductas discriminatorias como el racismo, la xenofobia, por poner un par de ejemplos. En la teoría de la categorización social de Turner, la teoría de la autocategorización, TAT, fue propuesta por John Turner en 1987 y se centra en la forma en que las personas se perciben a sí mismas respecto a un grupo social, o más generalmente respecto a una categoría social. Según la TAT, la forma en que la gente se ve a sí misma respecto a un grupo social es importante porque afecta la forma en que percibe y responde a los estímulos sociales. En otras palabras, la forma en que nos vemos a nosotros mismos respecto a un grupo social. Por ejemplo, como miembros de ese grupo, influye en la forma en que interpretamos y reaccionamos ante las situaciones sociales. Teoría de intercambio social. Esta teoría mezcla aspectos de economía básica con aspectos de psicología y nos explica cómo de manera inconsciente buscamos obtener el mayor beneficio de nuestras relaciones sociales al menor costo. Esta teoría plantea que en el surgimiento de las relaciones sociales existe un proceso de evaluación coste-beneficio, donde los sujetos discriminan si vale la pena o no establecer relaciones con otros individuos. El individualismo y el hedonismo son sus bases fundamentales, las cuales hablan de que todas las conductas están asociadas al logro personal, incluso las sociales, y que la única meta del ser humano es alcanzar el placer y la satisfacción individual. Esta teoría comienza en 1956 por John Thibault y Harold Kelly. Ellos afirmaron que una relación entre dos o más personas debía tener alguna gratificación para que todas las partes involucradas tuvieran un beneficio, porque si no se disuelve. Más adelante, en el año 1958, el sociólogo George Homan, quien le dio el nombre a esta teoría, expresó en su artículo que la interacción social representa un intercambio tangible o intangible, donde debe existir un beneficio y un costo para los participantes, y que esto determinaría el porvenir de la relación. Thibault y Kelly hablaron sobre el beneficio colectivo en pequeños grupos, mientras que Homan enfatizó el trabajo en el beneficio individual. Él afirma que todas las relaciones grupales siempre buscan un beneficio personal. Con el paso del tiempo, otros teóricos fueron sumándose a esta corriente, entre ellos Peter Blau, Richard Emerson, que también se fueron por el beneficio individual. Esta teoría tuvo un gran impacto dentro de algunas escuelas psicológicas, como por ejemplo el conductismo, porque está apoyada por el paradigma de los estímulos y respuestas. Con el paso del tiempo y la siguiente aparición de paradigmas cognitivos y constructivistas, la teoría de intercambio social fue perdiendo peso dentro del campo científico. A través de las líneas de investigación se demostró que las conductas del comportamiento social no responden únicamente a intereses de recompensa. Se puede decir que la teoría de intercambio social ha servido como precedente histórico dentro del campo de la psicología, dando pie a una gran variedad de experimentos. La causa principal de que esta teoría se fuera a pique radica en la falta de interés que mostró por los procesos subjetivos que existen en el momento de relacionarse con otras personas, y se enfocó únicamente en los estímulos. Conflictos sociales. Es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado
y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, posiciones o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. Los sociólogos tratan de dar respuesta a las razones por las que se producen conflictos entre clases sociales o entre las propias ideologías. Y sus teorías contraponen el avance social a través del conflicto con el cambio que se logra gracias a la cooperación y la paz social. Teoría de conflictos sociales. Entre las más importantes tenemos la teoría consensualista, que es la teoría ética que juzga si algo es bueno, tomando en cuenta sus consecuencias. Por ejemplo, la mayoría de las personas piensa que mentir está mal, pero mentir para salvar una vida es algo que esta teoría aprobaría. Y la teoría conflictivista es la que pretende poner en manifiesto que el dinero, el poder y el estatus no se distribuyen de manera equitativa entre las clases sociales. Y esto trae como consecuencia una revolución que conlleva a un cambio de paradigma social. Principios éticos de los sistemas sociales. Se trata de todas las normas de comportamiento que tenemos las personas para poder convivir de forma pacífica con los demás, respetando la integridad física y moral propia y ajena. Establecer cuáles son las acciones y conductas apropiadas para todas las personas que todas las personas deberían llevar a cabo o evitar hacer dentro de una determinada sociedad. Aunque es legítimo que cada quien piense por su propio bien, es necesario que se tenga empatía y respeto hacia los demás. Dado que de no hacerlo, todo el mundo pensaría de forma egoísta, comportándose con demasiada libertad. La excesiva libertad de uno puede ser la prisión de otro. De acuerdo con el filósofo alemán Hegel, existen tres componentes, que es la familia, la sociedad y el Estado. La familia es el primer grupo humano con el que tenemos contacto y por medio de ella es que vamos adquiriendo diferentes tipos de valores. Cada familia tiene su propio estilo educativo, por lo tanto, su idea de lo que es socialmente ético varía. La sociedad de cada región, país o cultura del mundo es la que se encarga de decidir aquello que se considera un comportamiento socialmente aceptable. Y el Estado es el que se encarga de aplicar y hacer cumplir la ética social compartida por la mayoría de las personas. Aunque cada cultura es diferente, sí es cierto que muchos principios son universales, como por ejemplo el respeto y cuidado a la naturaleza, para que todos podamos vivir en armonía y saludablemente. Ser amable y generoso con los demás es una de las cosas que se consideran también de gran importancia, ya que nos permite ser unos individuos adaptados. El respeto por las instituciones y la legalidad vigente, ya que ellos se encargan de hacer cumplir las leyes. Respetar los derechos de los demás, respetar la libertad de pensamiento, no robar ni asesinar. Muchísimas gracias.